noches, bienvenidos una vez más a Zona Crítica. Hasta las 22 horas estaremos aquí en vivo por la pantalla de Canal Veo, llevándoles toda la información. Muchísima información tenemos, entrevistados también de diferentes índoles y desde el comienzo ya lo recibimos a quien comanda este espacio, que es el señor Héctor Galeano. Héctor, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Eugenia? Muy buenas noches para vos, para todos los televidentes, obviamente para los compañeros del control que nos están dando una mano enorme en este momento. Hace ya el cuarto programa creo que lo hacemos con esta metodología, vos en el piso, yo desde mi casa. En fin, tiene que ver con los cuidados, con el distanciamiento, vamos a hablar mucho de este tema dentro de un ratito nada más, con eso que se denomina la mejor vacuna en este momento, que es el distanciamiento, los controles, las medidas de prevención, que hay que machacar, hay que hacer hincapié, en todo momento hay que estar redundante, desde los medios de comunicación sobre todo, en este sentido. Y hoy un programa, que tiene un menú muy interesante. Vamos a hablar del tema salud, del tema coronavirus en instantes nada más. Vamos a poder hablar vos y yo con un entrevistado especialmente sobre este asunto. Vamos a hablar del caso de Rosalía Jara, sí, este femicidio tan tremendo ocurrido en Fortín Olmos hace ya algunos años y que se está enjuiciando en este momento. Vamos a hablar de temas judiciales, con un predominio de nuestra jurisdicción de Santa Fe y de la zona. Así que yo sugiero a todos nuestros televidentes, como lo hacen habitualmente, ahí estamos viendo justamente el teléfono en pantalla para comunicarse vía WhatsApp o vía mensaje de texto, así que está hecha la invitación para comunicarse, consultas, opiniones. Todo está, el mensajero está abierto para todo tipo de dudas. Exactamente, y ya desde el comienzo vamos a empezar a abordar los temas, el principal, el que nos atraviesa desde ya hace meses, que es el tema pandemia, el tema coronavirus. ¿Qué está pasando actualmente? ¿Cuál es la visión que tienen en este sentido los especialistas? Y para eso, para saber en qué etapa de esta pandemia estamos en contacto con Ricardo Rutiman. Él es médico pediatra, es infectólogo. Bueno, tiene un largo currículum el señor Rutiman, a quien le damos la bienvenida. Le agradecemos muchísimo por estos minutos para Zona Crítica, para Santa Fe. Muy buenas noches, Ricardo, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias. Un placer estar en comunicación con ustedes. Muchas gracias por el contacto. No, por favor, el placer es todo nuestro y además, bueno, muy interesante. Doy algunos de los datos. Egresado, bueno, de la UBA de Pediatría, de la Sociedad Argentina de Pediatría, médico infectólogo, Fundación Centro de Estudios Infectológicos y también miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, lo cual, bueno, es muchísimo lo que podemos hablar con usted. Y la primera consulta ya para encarar esta charla es justamente en qué etapa de la pandemia estamos. ¿Hemos llegado al pico? ¿Qué estamos atravesando en los argentinos en torno a esta enfermedad desconocida para muchos y en estudio para algunos? Yo creo que en Argentina, y sobre todo si ustedes me entrevistan desde allá de Santa Fe, estamos en situaciones diferentes acá en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires, comparado a lo que es la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe ha sido siempre y ha estado manejando siempre en forma muy precavida y con mucha anticipación. Yo creo que Santa Fe se ha manejado muy bien con el tema de los testeos, los controles, el aislamiento, y por eso es que siempre han mantenido, salvo algunas excepciones, con muy poca o prácticamente ninguna circulación comunitaria. Por lo tanto, es muy difícil decir si Santa Fe va a estar en algún momento, en algún pico, o va a seguir siendo estas situaciones así de pequeños brotes en los cuales uno puede ir trabajando y aislando y previniendo. Esa es una forma de manejar y yo creo que Córdoba, Santa Fe lo han estado manejando muy bien. Nosotros acá en el AMBA en una situación completamente diferente, con mucha circulación comunitaria. Probablemente sí, bueno, siempre junio y julio es época de mucha infección respiratoria y habitualmente es el pico de la infección respiratoria.
Puede ser de que sea el pico también esta situación. Lo que pasa es que también va a depender mucho de cuál sea el comportamiento social y cómo manejemos en las próximas semanas la cuarentena. Ahora, desde marzo hasta la fecha, ¿era lo que se esperaba en este proceso de pandemia? Bueno, como decíamos, algo completamente desconocido, pero se esperaba que se dé de esta manera, que comiencen, como usted decía, bueno, en esta etapa, la explosión de casos en toda la zona, bueno, de AMBA en su caso, pero aquí también en Santa Fe con estos brotes que se fueron sumando en las últimas horas. Yo creo que no es una explosión. A mí me parece que si uno tiene que definirlo, lo debería definir como una pendiente y una suave pendiente. Si tengo que opinar de cómo viéndolo para atrás, me parece que es comparado a otros países, Argentina se ha manejado en forma muy prudente y si tuviera que elegir, yo elegiría nuevamente que la curva sea de esta manera. Probablemente en el AMBA con algunos cambios, si uno tuviera la posibilidad de llevar el tiempo para atrás. Pero insisto respecto de lo bien que otras provincias se han manejado, ya las mencioné, Tucumán lo mismo, por ejemplo, o provincias que prácticamente no han tenido casos, como San Luis, La Pampa, donde de nuevo aparecen focos y por suerte la gente de epidemiología y los grupos de epidemiología hacen un buen rastreo, un buen testeo y buenos aislamientos. Rosario me parece que es un excelente ejemplo. Rosario es una ciudad que tiene problemas muy parecidos a los que tienen varias de las ciudades grandes o centros demográficos del Gran Buenos Aires, y Rosario tiene prácticamente cero circulación comunitaria. Eso habla perfecto y muy bien de cómo se ha hecho el testeo y el rastreo. Así que la verdad ustedes tienen mucha más posibilidades de enseñarnos a nosotros que nosotros a ustedes en ese sentido. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Héctor Galeano. Tuvimos la posibilidad de cruzarnos en la previa antes de salir al aire, pero de vuelta te saludo y te agradezco por tu tiempo, que es muy valioso. Te pregunto algo que charlábamos con otros infectólogos, incluso en otra oportunidad, incluso aquellos que están colaborando de cerca con el presidente. Obviamente este virus es novedoso, es inédita esta aparición, y se va aprendiendo mucho sobre la marcha, si me permitís la expresión, y por ejemplo hay países que ya están destacando la dexametasona como una droga para el tratamiento. En Santa Fe, por ejemplo, hubo pacientes que se trataron con plasma de recuperados y tuvieron una recuperación rápida y muy eficaz. Vos lo estás viendo esto desde tu trabajo en AMBA, que ciertos tratamientos, mientras se espera por la vacuna, pueden ser eficaces, y esto de alguna manera baja, digamos, los niveles de paranoia o de tensión o de miedo que puede llegar a haber en la población. Buenas noches y te saludo nuevamente. Los tratamientos los tenemos ya bastante definidos, por suerte. Remdesivir y dexametasona son los dos que quedan, o en realidad la dexametasona aparece, porque originalmente el Remdesivir estaba como parte del Solidarity. Recordamos, el Solidarity es el estudio que organizó la Organización Mundial de la Salud, valga la redundancia, para evaluar las diferentes alternativas terapéuticas que teníamos. Recordamos la hidroxicloroquina, también la lopinavir, ritonavir. Eso sirvió mucho para no perder el tiempo ahora con esas drogas, sobre todo hidroxicloroquina, que es relativamente tóxica. Así que eso sirvió bastante para eso. Así que quedó Remdesivir y dexametasona, que son los tratamientos que hoy estamos proponiendo. No en todas las situaciones, sino en situaciones muy puntuales, sobre todo en los pacientes que están con hipoxemia, o sea que ingresan con necesidad de oxígeno, y por supuesto con pacientes que tienen alguna comorbilidad también. Eso es un poquito la situación que estamos viendo desde el punto de vista terapéutico. Te preguntaba también por el plasma. Perdón, Ricardo, sí, ¿cuál ha sido tu experiencia, si la tuviste en este sentido? Sí, el plasma yo no he tenido experiencia, y si bien hay centros que están, y la experiencia de otros colegas
todavía no está definida. Sabemos que en algunas situaciones han mejorado los pacientes, pero no está muy claro en el momento en el cual lo tenemos que usar. Hay algunos protocolos que están evaluando la utilización precoz del plasma, pero todavía no tenemos resultados. O sea, no tenemos hoy una posición en la cual podamos decir el plasma sí en esta situación, como sí la tenemos la indicación para, sobre todo la dexametasona. ¿Pensás, considerás, Ricardo, que si tenés ganas, querés hacer una evaluación, te parecen las medidas que se adoptaron en el lugar donde vos estás y en términos generales desde el comienzo de la cuarentena ya por el 20 de marzo, como rectoría, ¿no?, del gobierno nacional para todas las provincias y obviamente con ciertas particularidades en algunas localidades o municipios? Hay municipios que no han tenido casos de coronavirus y obviamente han abierto sus comercios, hasta los gimnasios, y hay otros que están bastante complicados. En términos del trazo grueso y en términos generales, ¿te parece bien cómo se ha llevado la rectoría del asunto desde la Nación? Sí, definitivamente. Yo creo que por ahí uno puede ser un poquito más, y de nuevo, viendo con el diario del lunes, ¿no?, la posibilidad eventualmente de haber testeado un poco más precozmente, pero tampoco hubiese cambiado demasiado la situación, porque si nos comparamos con Chile, que hizo un testeo muy precoz, el problema es que al testear mucho y no poder aislar y rastrear, eso era prácticamente una situación que era pérdida de tiempo y pérdida de recursos, porque eso lo le pasó a Chile. Chile testeó mucho desde el principio, pero no hacía posibilidades de cohortes, o sea, de aislamientos y rastreos. Entonces, la población se siguió mezclando y era como si no pasara nada. Entonces, me parece que lo que es eventualmente lo que podría haber sido una acción un poquito más precoz, de nuevo insisto con el diario del lunes, es haber hecho un testeo y un rastreo un poquito más precoz. Pero en líneas generales yo estoy conforme de cómo se ha manejado. Tal vez hubiese sido un poquito más exigente, sobre todo en los chicos, en el sentido exigente al revés. No hubiese sido tan... sobre todo en municipios y en provincias que no tienen casos, me preocupa, me sigue preocupando y me preocupó ya desde hace bastante que los chicos no hayan retornado al colegio. Escuelas rurales, por ejemplo, sabemos que en poblaciones o en lugares donde no hay casos y no hay circulación, la escuela rural es un ámbito sin inconveniente para que el chico vaya al colegio, sobre todo porque la conectividad en esa zona es prácticamente nula. O sea que el chico está perdiendo prácticamente toda su educación de este año. Esa sería la etapa en la cual yo estaría un poquito más crítico, si se quiere. Me gustó mucho que Uruguay, por ejemplo, que tiene una situación epidemiológica comparable, por ejemplo, a la que podría ser la provincia de Córdoba o de Santa Fe en su momento, haya tenido escuelas rurales prácticamente desde mayo. O sea, muy poquito tiempo las escuelas rurales estuvieron cerradas. Y Montevideo y todo el país empezó la escuela a principios de junio. Así que, y no tuvieron básicamente inconvenientes. Sabemos que los chicos no son los que transmiten esta enfermedad hoy, así que, y tampoco tienen una enfermedad muy importante. Así que en ese sentido esa sería una actitud en la cual me preocupó un poco y me preocupa que los chicos no hayan regresado antes al colegio, no estén regresando antes al colegio. Ricardo, le consulto porque, bueno, tocó un tema que hoy también nos está atravesando en lo que es la agenda periodística, el tema del retorno o no a las clases, qué es lo que se tiene que evaluar, cuál sería el momento ideal para poder reabrir las escuelas y poder hacer clases presenciales. Más allá de lo que usted mencionaba del tema educativo, ¿no?, la pérdida a lo mejor que han tenido los chicos en cuanto a la educación en sí. ¿Cuánto les afecta a los niños, me refiero, en relaciones con otros, personalmente a cada uno, digamos, en las interacciones? ¿Cuánto les afecta a los chicos esta situación de encierro durante tanto tiempo y no poder interactuar a lo mejor con sus pares? Es muy importante, es fundamental. La verdad que ahí estamos, para los chicos más chicos,
el hecho de que no haya tanto contagio entre ellos los pone en una situación más favorable. A mí también el tema que me preocupa son los adolescentes. En los adolescentes sí hay infección y hay transmisión. Entonces, y el adolescente y el adulto joven es muy social. Entonces, esa situación es realmente, a mí, en el tema específicamente de la disrupción social y la alteración de la conducta que tiene específicamente en el adolescente, es lo que más me preocupa. Y desde el punto de vista de los chicos también, los chicos no están yendo a las consultas pediátricas, no se están vacunando. ¿Por qué? Porque la familia tiene miedo, y es muy lógico que tenga miedo, y entonces no sale directamente de casa. Nos está pasando, médicos, cardiólogos, amigos, no están viendo pacientes que tendrían que hacerse consultas para los controles habituales, están muy preocupados por la epidemia eventualmente que vamos a tener de trastornos cardiovasculares, de accidente cerebrovascular, todos esos accidentes y esos muertos, porque seguramente hay mortalidad en eso, no se están contando todas las mañanas. Todas las mañanas estamos nombrando solamente las personas que se mueren de COVID, pero no nombramos el resto de las personas que se están muriendo de un infarto, de un ACV, de un cáncer, y esas situaciones son es exactamente la misma. La persona que se murió es una persona que se murió, por más que se haya muerto de COVID o de un accidente cerebrovascular. Ricardo, usted es miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología. Usted seguramente, más allá de no estar, no formar parte de un laboratorio gigante a nivel mundial, está sí, por supuesto, todo el tiempo recibiendo información de primera mano, de primera línea, de los principales investigadores a nivel mundial que hay sobre esta materia. Le pregunto sin el compromiso de ponerlo como un oráculo en este tema, pero ¿estamos lejos? ¿Se está más cerca? ¿Qué es lo que usted está advirtiendo de acuerdo a la información que lee o que le llega? Respecto de la vacuna, me pregunto. Por supuesto, sí. Y yo, por supuesto, no pertenezco a ninguna industria farmacéutica. Por eso le aclaré, por eso sí. Yo soy miembro también de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es una comisión del Ministerio de Salud Pública, que asesora al Ministerio de Salud Pública en las indicaciones de vacunas. La doctora Andrea Uboldi, también de Santa Fe, es miembro de esa comisión, así que con mucho un privilegio también estar como compañero con ella. Y lo que estamos viendo desde el punto de vista de la investigación clínica en vacunas, por supuesto, es una enorme cantidad de información. Tenemos más de 100 vacunas en desarrollo, si bien en diferentes etapas. Las que están en desarrollo clínico, la que llamamos desarrollo clínico, es la parte de desarrollo en seres humanos. Aquí tenemos 12 candidatos. Nunca ha pasado una situación así de que haya 12 vacunas en investigación al mismo tiempo y con tanta rapidez. Y hay muchos grupos en los cuales, sobre todo coordinados desde la Organización Mundial de la Salud, y alianzas de gobiernos y de organismos no gubernamentales que están generando una muy buena líneas y están permitiendo de que las vacunas se desarrollen en forma coordinada, rápida y para tener un buen acceso. Así que yo desde ese lado soy optimista. Yo creo que vamos a tener novedades muy rápido, mucho más rápido de lo que pensábamos, y siempre y cuando se mantenga la información que estamos viendo de que por ahora las vacunas van siendo seguras y van siendo eficaces, o por lo menos tienen respuesta de defensas, de anticuerpos, y eso nos permite ir avanzando. Yo creo que antes de fin de año probablemente tengamos novedades importantes en ese rubro. Ricardo, le consulto también por el tema de lo que sería una salida de toda esta situación. Usted,
¿Cómo lo evalúa? Hay, bueno, en muchas ciudades también y países hubo rebrote. ¿Hay miedo de que se dé también un rebrote en este sentido aquí en Argentina? ¿Cómo usted evalúa y piensa que puede ser la salida a esta, bueno, nueva normalidad? Porque vamos a seguir teniendo algunos protocolos ya incorporados que van a quedar para el resto de los días, pero ¿cómo imagina que son los próximos meses en este sentido? Bueno, de nuevo, situaciones muy diferentes y muy heterogéneas en todo nuestro país, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires yo creo que está en una situación en la cual ya muy probablemente ocurra lo que ocurrió, por ejemplo, en Madrid, en Nueva York, que con la cantidad de personas que se han infectado, el otro día el doctor Quirós, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, mencionaba que calculaban que cerca de entre 350 y 400.000 personas se pensaban que ya se habían infectado, y esa masa de personas que ya son inmunes a la enfermedad probablemente generen cierta decaída o caída en la chance de que se contagie el resto. Entonces, yo creo que para la ciudad de Buenos Aires el escenario que me parece que tenemos que ver es el escenario que está viendo hoy la ciudad de Nueva York o mismo la ciudad de Madrid, donde ya hay pocos casos, menos casos, y entonces, ¿por qué? Porque el virus ya no tiene personas susceptibles donde desarrollarse y aquí en otras en personas infectar. Diferente es la situación que puede ser Rosario, donde ahí muy poca gente se ha infectado y entonces tenemos que seguir, y ustedes tienen que seguir con el manejo de cómo están haciendo hasta ahora, que lo están haciendo muy bien. Yo creo que esa es la nueva normalidad hasta que tengamos una vacuna. Y por supuesto el resto de las ciudades un poco más pequeñas, como puede ser la ciudad de Santa Fe, que también con muy poca cantidad de casos, tiene que manejarse con control de brotes, con testeo, con aislamiento, y así es como tenemos que manejarnos en el futuro. Es una enfermedad que, no sé si es correcta, digamos, la consulta, pero es una enfermedad que de aquí a unos años podemos llegar a tenerla todos. Digo, se puede transformar como en esta gripe, teniendo una vacuna, cumpliendo con los calendarios de vacunación en el futuro, como se hace con la gripe. Es una enfermedad que podemos llegar a contraer todos. Se hablaba también en un momento de esta situación justamente de la infección de la población, pero ¿se va a transformar en esto? ¿Se puede transformar en esto o puede ir mutando? Yo creo que me parece que va a haber una vacuna antes de que toda la población se vaya a contagiar. Así que el escenario va a estar modificado seguramente por una o dos o tres vacunas que muy probablemente tengamos en un futuro no muy lejano. Así que en eso es bastante diferente a lo que ocurrió con la pandemia de gripe de principios del siglo pasado, donde sí, una gran cantidad de la población se infectó. Pero en ese momento no había vacunas, así que no se podía modificar demasiado. Bien. Bueno, Héctor, no sé si te queda alguna consulta para el doctor. No, Eugenia, solamente agradecerle a Ricardo, perdón, nos está escuchando muy atentamente, bueno, la experiencia que tiene él, obviamente, en suma un montón de datos a tener en cuenta, así que de mi parte solamente agradecerle y podés despedirlo nomás. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo Rutiman. Bueno, ha sido un gustazo poder dialogar estos minutos con usted. Seguramente lo estaremos consultando más adelante porque es un tema que vamos a seguir abordando. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, buenas noches y muchas gracias, Héctor y Eugenia. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, excelente, la verdad, la información que nos dio el doctor, médico, pediatra, infectólogo, un currículum increíble el que tiene el doctor Ricardo Rutiman. Héctor, te propongo que hagamos el primer corte en esta nueva edición de Zona Crítica y ya seguimos abordando todos los temas que nos quedan para esta noche. ¿Cómo no? Vamos a parar la pausa.